NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, presenta La voz del pastor. Queridos hermanos y hermanas, nuevamente juntos, en La Voz del Pastor, continuamos con nuestro catecismo de la Iglesia Católica. Si se acuerdan, habíamos comenzado ya a ver lo referente al tiempo litúrgico, es decir, el número 1163 del catecismo, número 1163. El título, ¿cuándo celebrar? Estamos hablando de la celebración del misterio cristiano, especialmente la celebración de los sacramentos y de las grandes fiestas en la Iglesia. Habíamos visto cómo celebrar, cómo se celebra, hemos visto los signos y ahora hemos comenzado a ver también cuándo celebrar, para de ahí terminar con dónde celebrar. Nos decía el catecismo que la Iglesia vive en lo que se llama el tiempo litúrgico, es decir, ese tiempo a través del cual, desde la ascensión de nuestro Señor Jesús al cielo hasta su segunda venida, la Iglesia lo pasa celebrando justamente el misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo, es decir, el misterio de nuestra salvación. Jesús, con su pasión y su muerte en la cruz, ha pagado por nuestros pecados y con su resurrección y ascensión al cielo ha restaurado en nosotros la comunión con Dios y ha sellado lo que se llama la nueva alianza, es decir, esa alianza que él había anunciado a través del profeta Jeremías: he aquí que yo pondré mi ley en sus corazones. Y esta obra de nuestra redención, ese misterio pascual de Jesús, que por un lado perdona nuestros pecados, pero que al mismo tiempo hace posible que recibamos el Espíritu Santo, el Espíritu del amor, que nosotros podamos vivir también en el amor. Esta obra de nuestra redención, la Iglesia la va celebrando a lo largo del año, lo que se llama el año litúrgico, la va celebrando año tras año, esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Y decíamos que lo más importante, digamos así, para destacar inicialmente es que el tiempo litúrgico no es un tiempo marcado como la religiosidad griega, por ejemplo, la filosofía griega, lo que se llama el eterno retorno. Los griegos pensaban que todo retornaba constantemente. No, el tiempo litúrgico en la Iglesia es un tiempo lineal, no es un tiempo circular, que se repite lo mismo año a año. No, sino que es un tiempo lineal y lineal ascendente, es decir, que nos va llevando poco a poco hacia una plenitud, hacia esa plenitud de los bienes que esperamos, es decir, de esos cielos nuevos y tierra nueva que están ya anunciados por Dios en el Nuevo Testamento. Pues bien, fíjense ustedes, queridos hermanos, el centro de la vida del cristiano, nos decía el catecismo también en el número 1166, es lo que se llama el Día del Señor, es decir, el día domingo. Todo esto lo veíamos en nuestro encuentro anterior. Es el día domingo, el primer día de la semana, porque es el día en que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y esto es lo que celebramos, esa resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Es el primer día de la semana y al mismo tiempo el octavo día. ¿Por qué se le llama el octavo día? Porque nos hace presente ese último día, ese día eterno en el cual entraremos todos una vez que nuestro Señor Jesucristo venga en su gloria para juzgar a vivos y muertos, y aquellos, ojalá que nos podamos incluir todos, ¿no? Y aquellos que seamos llevados con Él al cielo, no tanto diría yo por nuestros méritos, sino por su infinita misericordia, entonces que entraremos en ese día eterno, en ese descanso eterno, del cual el domingo es ya un anticipo, es un anticipo. Por eso decíamos que el domingo no se trabaja. El domingo es un día que tiene también en cierto sentido un contenido sacramental. Es el día en que Dios quiere, así como Él después de 6 días, pasó 6 días creando el mundo y el séptimo día descansó, también Dios quiere que nosotros descansemos el día domingo para que de esa manera podamos pregustar esa eternidad que nos espera.
Ahora, descansar, decíamos también en nuestro último encuentro, no significa estar tumbado todo el día en la cama sin hacer nada, ¿no es así? Descansar es otra cosa, ¿no? Descansar es algo mucho más bonito, mucho más activo, mucho más dinámico. Y por eso el centro, decíamos, del día domingo, el descanso del día domingo, es la celebración de la Eucaristía, de la Santa Misa, en la que entramos en el descanso del Señor, en el descanso de escuchar su palabra, en el descanso de recibir su cuerpo y su sangre, en el descanso de encontrarnos también con los hermanos de nuestra comunidad parroquial, de nuestro movimiento, etc. El descanso de pregustar esos bienes que esperamos y que ya en cierto sentido se nos anticipan, repito, en la Santa Misa. Ahora, muy bien, también el día domingo es el día del Señor, el día en que contemplamos su palabra, recibimos su cuerpo y sangre, es el día de la iglesia, en el que nos reunimos también con los hermanos, y es también el día especialmente dedicado a la caridad, al amor en la familia. Por eso es tan importante que las familias, ya durante la semana el papá trabaja, la mamá seguramente también trabaja, tiene cosas que hacer, los hijos entre el colegio, los institutos, etcétera. Cada uno pues casi tiene su horario, ¿no? Es cada vez más difícil que la familia se reúna toda junta el día de semana. Pero los domingos, muy importante, la familia reunirse, comer juntos, ir juntos a misa. Esto es algo que nunca voy a dejar de insistir. Papá, mamá, la familia van juntos a misa. No es que el hijo va por su lado, irá o no irá, la hija tiene otro plan, el otro no. No. Es un momento tan importante que la familia vaya junta a misa. Papá, mamá con los hijos, luego el resto del día pueden a lo mejor cada uno tener alguna otra cosita, pero tan importante ir a misa juntos, almorzar juntos, dedicarse un rato juntos a conversar, a ver cómo está cada uno, contarse las cosas de la semana que a lo mejor no han tenido tiempo, planes, proyectos, pedir consejos unos a otros, tomar decisiones conjuntas, el estar juntos tan importante. El domingo, día también entonces de la familia, día para visitar a los abuelitos, que algunas veces los tenemos ya, digamos así, descartados o marginados, algún familiar enfermo, algún miembro de la comunidad enfermo. Es día pues también para vivir, digamos así, de un modo más intenso o más específico, el amor en la familia y el amor entre los hermanos miembros de la misma comunidad. Ahora bien, este domingo es el día central de la semana, ¿no es cierto? Pero está en un contexto, el contexto de lo que se llama el año litúrgico. De este año litúrgico nos habla el número 1168 y siguientes de nuestro catecismo, número 1168. Nos explica el catecismo, el año litúrgico, les decía en nuestro último encuentro, comienza con el tiempo del Adviento. En el mes de noviembre, las 4 semanas previas a la Navidad se llaman el tiempo de Adviento, ¿no es cierto? Después viene el tiempo de Navidad, que va prácticamente desde la medianoche del 24, o sea, empezando el día 25, hasta la fiesta del bautismo del Señor. Luego viene el tiempo ordinario, que toma el resto del año, salvo un paréntesis que empieza por lo general en febrero, ¿no es cierto?, que es el tiempo de Cuaresma, que nos prepara para la Pascua, y luego el tiempo pascual, que comienza con el domingo de Resurrección y va hasta Pentecostés. Este año litúrgico, nos dice este número 1168 del Catecismo, tiene un centro también, tiene un núcleo. Y esto es muy importante porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta y tal vez, aún siendo católicos, practicantes, etcétera, etcétera, tal vez vivamos más pendientes del año calendario, del año civil, que del año litúrgico. Y el año litúrgico en sí tiene una riqueza enorme. ¿Cuál es el corazón del año litúrgico? Nos lo dice el Catecismo, este número 1168. El año litúrgico tiene un corazón, como un núcleo, del cual brota todo lo demás. Y ese núcleo es el Tríodo Pascual, que está dentro de nuestra Semana Santa, ¿no es cierto? El Tríodo Pascual, al cual se ingresa, como por un atrio, se ingresa el día Jueves Santo con la celebración de la institución de la Eucaristía y la liturgia del lavado de los pies, ¿no? A través de esa celebración de Jueves Santo se entra al Tríodo Pascual, que nos llevará el día Viernes Santo a contemplar a Jesús en su pasión y en su muerte,
en la celebración de la adoración de la cruz, la liturgia de la pasión. Luego el día sábado, que la iglesia se sumerge en este silencio, acompañando al Maestro, acompañando a Jesús en ese descenso al infierno y esperando, expectante, valga la pena la redundancia, su gloriosa resurrección, que la celebramos al final del día sábado, es decir, en la vigilia pascual que comienza en la noche del sábado y termina antes del despuntar de la aurora del día domingo. ¿Es así? Domingo de resurrección. Este tríodo pascual, que repito, empezará el jueves en la noche y terminará el día domingo, estos 3 días, viernes y domingo, este tríodo pascual son como la fuente de la cual brota todo el año litúrgico. Dice así el número 1168, a partir del tríodo pascual, como de su fuente de luz, el tiempo nuevo de la resurrección llena todo el año litúrgico con su resplandor. Este año litúrgico es un año de gracia, es un año de gracia. Por eso, nos sigue diciendo el catecismo, la Pascua, esta vigilia pascual o este tríodo pascual, dice, no es simplemente una fiesta entre otras fiestas del año, sino que es la fiesta de las fiestas, la solemnidad de las solemnidades. Es la fiesta más grande de la iglesia. Les decía también en nuestro encuentro anterior, y se lo he dicho ya otras veces, que de hecho la fiesta más importante de la iglesia no es la Navidad, que es una fiesta importantísima y bellísima, pero la fiesta más importante es la Pascua. Y ya es a partir de la Pascua, de la cual, digamos así, luego brota todo el año litúrgico en esos distintos momentos que hemos dicho antes. El tiempo de Adviento, el tiempo de Navidad, el tiempo de Cuaresma, el tiempo de Pascua y el tiempo ordinario. Continuamos después de una pausa. Continuamos entonces con nuestro catecismo de la Iglesia Católica. Decíamos pues que el año litúrgico es el año que marca nuestra vida como cristianos. Y ese año litúrgico tiene su fuente en el tríodo pascual que está ubicado dentro de lo que nosotros conocemos como la Semana Santa. Pues bien, ¿qué celebramos a lo largo de todo el año litúrgico? Siempre celebramos a Cristo, el misterio de Cristo. Y en primer lugar celebramos, por ejemplo, su encarnación, su nacimiento, su epifanía, sus manifestaciones, su vida, las obras que realizó durante el tiempo que estuvo entre nosotros, etc. Pero también celebramos algo muy importante, que es la obra de Dios en los cristianos, la obra de Cristo en los cristianos. Y por eso, parte del año litúrgico son también lo que nosotros conocemos como las fiestas marianas. Fíjense, el número 1172 nos lo recuerda. En la celebración de este círculo anual de los misterios de Cristo, la Santa Iglesia venera con especial amor a la bienaventurada Madre de Dios, la Virgen María, porque está unida con un vínculo indisoluble a la obra salvadora de su Hijo. ¿Ven? Entonces, celebramos también dentro de este ciclo anual también la memoria de la Santísima Virgen María en distintas fiestas. Conocemos para nosotros, por ejemplo, en Arequipa, es tan importante ¿cuál fiesta? Pues la fiesta de la Asunción, el 15 de agosto, porque además coincide, ¿no es cierto?, con la fundación de nuestra ciudad. Pero además de la Asunción tenemos otra fiesta tan linda, el 8 de diciembre, la fiesta de la Inmaculada Concepción, ¿no es así? Y a nosotros, los arequipeños de manera especial, que tenemos una fiesta muy propia nuestra, el 1 de mayo, el día de nuestra mamita de Chapi, ¿no es así? ¿Ven? ¿Qué es lo que vamos celebrando? Siempre es el misterio de Cristo. En el misterio de Cristo, la obra de Dios en Cristo y la obra de Dios en Cristo realizada, en este caso concreto, en la Virgen María y también a través de la Virgen María en función de todos nosotros. Pero así también tenemos otras fiestas, lo que se llaman las fiestas de los santos, nuestras fiestas patronales, ¿no? Y celebramos, por ejemplo, a San Juan Bautista, ¿no? San Juan Bautista, celebramos la fiesta de la conversión de San Pablo, es decir, todo el año litúrgico está también marcado por fiestas de los santos. En ellas nos dice, fíjense qué bonito el número 1173,
Dice así: cuando la Iglesia en el ciclo anual hace memoria de los mártires y de los demás santos, proclama el misterio pascual cumplido en ellos, que padecieron con Cristo y han sido glorificados con Él, propone a los fieles sus ejemplos que atraen a todos por medio de Cristo al Padre y por sus méritos implora los beneficios divinos. Es decir, que nos dice nuestro catecismo que en las fiestas de los santos, ¿qué es lo que estamos celebrando? La obra que Dios ha hecho en estos hermanos y hermanas nuestros. Estamos celebrando la fidelidad, la gracia de Dios que ha hecho posible que estos hermanos sean fieles al Señor en sus acciones, en sus pensamientos, etcétera, y muchos de ellos incluso derramando su sangre, esos son los mártires, derramando su sangre por fidelidad a Dios nuestro Padre. Entonces, al mismo tiempo que celebramos la obra de Dios en ellos, al mismo tiempo la Iglesia nos los propone como modelos a seguir. Por eso hay santos de toda condición. Hay santas religiosas, nosotros tenemos en Arequipa nuestra querida Beata, ¿no es cierto?, Solana de los Ángeles, una religiosa, una monja que vivió en el monasterio de Santa Catalina, aquí en nuestra ciudad, hace unos cuantos siglos, que parecería mucho, pero al final no son tantos tampoco. Fíjense ustedes, ¿no? Entonces es como un modelo también que podemos seguir. Pero también hay santos sacerdotes, hay santos laicos, santos casados, matrimonios santos, y entonces en la medida en que vamos celebrando, también se nos van presentando como un modelo, es decir, que Dios quiere que nos demos cuenta que la santidad está al alcance de nuestra mano, que no hace falta ser un superhéroe para ser santo. Los santos son una hechura de Dios, los santos son el ejemplo de lo que Dios es capaz de hacer en una persona que se abandona totalmente en sus brazos misericordiosos de Padre, en una persona que se fía totalmente en Él. Y esto es una gracia que también nosotros podemos pedir. Por eso terminaba diciendo este número del Catecismo que acabamos de leer. Dice, también nosotros nos encomendamos a los santos para que ellos, junto con Cristo, intercedan por nosotros ante Dios Padre, para que nos mande las gracias necesarias para que también nosotros podamos ser santos e inmaculados ante Dios por el amor. Entonces, esto es pues nuestro, digamos así, nuestro año litúrgico. Ahora, decíamos, la fuente de la que brota el Tríodo Pascual. Luego está todo el año con sus distintos tiempos que ya hemos hecho referencia, Adviento, etcétera, etcétera, ¿no? Luego están estas fiestas, las mayores solemnidades que celebramos, digamos, misterios muy importantes en la vida de Jesús. También veneramos la memoria de Santísima Virgen María en distintos momentos del año y de los santos. Y a nivel semanal, ya hemos dicho ya, entonces el núcleo de la semana, el corazón de la semana cristiana, que es el día domingo, con la celebración de la Santa Misa y todo lo demás que hemos dicho hace un momento. Pues bien, ¿qué pasa entonces cada día? ¿Cómo santificamos cada día? Es muy importante, ¿no es cierto? Porque los cristianos no vivimos solamente la liturgia el domingo que vamos a misa, no. Nuestra vida está llamada toda a ser una liturgia. Y para eso la Iglesia cuenta con lo que se llama la liturgia de las horas. ¿Qué cosa es la liturgia de las horas? De eso nos habla el número 1174 y siguientes del Catecismo. La liturgia de las horas, fíjense lo que dice el número 1175, dice así: la liturgia de las horas está llamada a ser la oración de todo el pueblo de Dios. No solamente de los sacerdotes, de los obispos, de las monjitas, no, de todo el pueblo de Dios. La liturgia de las horas está para que la recemos todos, no solamente los sacerdotes y las religiosas. ¿Y en qué consiste esta liturgia de las horas? Es muy bonita. ¿Por qué? Porque es una liturgia que no toma mucho tiempo, son unos cuantos minutos, pero que se van realizando a lo largo del día. Y es tan santa la liturgia de las horas que se le llama también el oficio divino. Fíjense, el oficio divino. ¿En qué consiste? Primero les voy a decir cuál es la estructura y después les voy a decir en qué consiste. La liturgia de las horas es la oración que los católicos estamos llamados a hacer en distintos momentos del día. Repito, todos los católicos. Claro, no todos
hay que hacer todo lo que les voy a decir ahora, sino por lo menos algunas partes. Les voy a decir cuál es la estructura total. Empieza, y esto se hace, por ejemplo, en los monasterios de clausura, pero también lo hacemos otros que no vivimos en monasterios, al menos en determinados tiempos del año, empieza a la medianoche, es decir, a la mitad de la noche. A la mitad de la noche, fíjense qué interesante, ¿eh? Se parte el sueño y entonces se hace un momento, unos minutos de oración. Fíjense qué cosa tan bonita. Pero bueno, repito, esto sobre todo se hace en los monasterios de clausura. Luego ya en general, el pueblo de Dios empieza la liturgia de las horas en la mañana, al despertarse, al empezar la jornada, antes de trabajar, antes de ir a los estudios, etcétera, con una oración que se llama la oración de los laudes. Los laudes. Luego al mediodía, la hora intermedia. Luego al final del día, la caída del sol, las vísperas. Y antes de dormir, las completas. Las completas que son muy breves, un examen de conciencia, el acto de contrición, etc. ¿Qué es lo que se reza? Fundamentalmente lo que se reza son salmos. Y esto es muy bonito, porque son los salmos que forman parte de la Biblia, como sabemos, son oraciones compuestas por inspiración del Espíritu Santo. Es Dios el autor de los salmos. Y Dios, que conoce la realidad del hombre mejor que cualquiera de nosotros, Él es el que ha inspirado a los autores de los salmos, y entonces tenemos salmos para distintos momentos de la jornada y también para distintos momentos del año. Incluso hay salmos para distintos momentos de nuestro, digamos así, de nuestro ánimo. Para cuando estamos tristes, para cuando estamos sufriendo, para cuando estamos contentos, para cuando estamos necesitados de algo. O sea, hay distintos salmos para las distintas circunstancias. Y la Iglesia todos estos salmos los ha distribuido a lo largo del año y entonces a través de lo que se llama la liturgia de las horas. Repito, vamos a dejar el oficio, la lectura del oficio, el resto del oficio de medianoche lo dejamos porque ciertamente para ustedes como laicos pues no es lo usual, ¿no? Laudes, intermedia, vísperas y completas. Los laudes, la intermedia y las vísperas, escúchame bien, constan de 3 salmos, 3 salmitos, 3. Una lectura breve, por lo general toma el Nuevo Testamento, pero no únicamente, y luego unas oraciones y el Padre Nuestro y la oración final. ¿Cuánto tiempo te puede tomar rezar los laudes tranquilos, sin prisas? 15 minutos. Las vísperas, igual. La hora intermedia, ni siquiera 10 minutos. Y luego al final del día las completas, donde solamente se reza, se hace el examen de conciencia, se reza un salmito, luego se hacen un par de oraciones y con eso a dormir. ¿Cuánto tiempo te toma? 5 minutitos máximo. Fíjense ustedes, esto se llama la liturgia de las horas, que está llamada a ser la oración de todo el pueblo de Dios. Pero si nosotros somos honestos, ¿cuántos de ustedes rezan la liturgia de las horas diarias? Prácticamente pocos, ¿no? Ojalá que algunos por lo menos ya estén rezando los laudes. Yo creo que ya muchos rezan los laudes. Pero ¿cuánto nos falta todavía por aprender, no? Pues muy bien, de esto Dios mediante hablaremos en nuestro próximo encuentro. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, presentó La voz del pastor.